Buenos días, queridos estudiantes. Hoy vamos a hablar sobre los textos literarios y no literarios. El objetivo de esta clase es conocer e identificar la intención comunicativa de cada texto. Dentro de estos existen géneros tradicionalmente literarios y géneros no literarios. Esta diferencia está dada por el propósito del autor para que el receptor lo reciba. También es importante destacar que nos entregan un mensaje o alguna información específica. Dentro de los textos literarios encontramos narraciones donde predomina la belleza del lenguaje. En él se recrean también mundos imaginarios, por ejemplo, los poemas, los cuentos, leyendas o fábulas. Dentro de los textos no literarios, estos nos entregan o son aquellos que no expresan emotividad, pero entregan información concreta y puntual. Por ejemplo, una carta, una receta, avisos o afiches. Dentro de los textos literarios, nosotros tenemos el cuento, la fábula, poema, mitos, leyendas e historietas. Y dentro de los textos no literarios tenemos recetas, avisos, afiches, noticias y cartas. Vamos a comenzar viendo el primer texto literario, que será el poema. La composición de un poema es una composición literaria escrita en versos. Además, a través de una rima y otras herramientas del lenguaje, el autor expresa sus emociones y expresiones a través del mundo. El propósito de este poema o de este texto literario es expresar sentimientos y emociones para algo o alguien. Vamos a continuar con la fábula. Esta fábula es un texto narrativo. Relata una historia generalmente ficticia y breve, donde sus personajes principalmente son animales. También lo importante de saber identificar en una fábula es que nos entrega a través de este pequeño texto una moraleja que principalmente viene al final de cada historia. El propósito comunicativo de esta fábula es dejar una enseñanza. Vamos a continuar con el cuento. El cuento es un texto escrito que narra historias breves de algunos personajes. Pueden ser de sucesos con hechos reales o no reales en un espacio y un lugar determinado. El propósito de este cuento es entretener a través de un relato hechos imaginarios o pueden también estar relacionados con la realidad de nosotros mismos. Para continuar, vamos a seguir con las historietas. Estas historietas son relatos o historias explicadas mediante viñetas o recuadros donde contienen ilustraciones, o sea, nuestras imágenes y textos breves. El propósito comunicativo de una historieta es entretener al lector. La leyenda es una narración de hechos que combina elementos reales y elementos imaginarios. Y estos pasan de generación tras generación, de forma oral o escrita. Y el propósito comunicativo de una leyenda es entretener a través de un relato hechos extraordinarios que van de boca en boca entre las personas habitualmente. Por ejemplo, la leyenda de las Tres Pascualas. También tenemos dentro de nuestros textos literarios el mito, que esta es una narración protagonizada por dioses, héroes o personajes fantásticos. Esta está ubicada fuera de un tiempo histórico o real, cuyo propósito es entretener a través de un relato hechos extraordinarios protagonizados principalmente por personajes fantásticos o mitológicos, como es el caso de Zeus, que es el dios del mar. Se narran algunas historias. El dios del trueno, disculpen.
También tenemos la carta. La carta es un texto narrativo en donde nos menciona o nos entrega información para expresar alguna noticia puntual. Generalmente se envía por un correo y está dirigida a una persona. El propósito de esta carta pueden ser varios motivos: agradecer, saludar, para una autorización, para entregar información o para solicitar algo. Vamos a continuar con el aviso. El aviso intenta advertir o comunicar algo, ya sea algo novedoso o algo importante que quiere transmitir el emisor. Su propósito de esta carta es entregar información acerca de algo. Por ejemplo, en este aviso de acá nos menciona y dice: es tarea de todos monitorear las cámaras de seguridad. La grabación 24 horas no se arriesgue. Nos está dando un aviso de que se está grabando algo puntual. Los afiches. Es un texto a través del cual se difunde un mensaje con una intención de promover un servicio o un producto. Está compuesto por un texto e imágenes y entrega una información concreta y puntual. Esto pertenece a los textos no literarios, al igual que la carta. Y el propósito comunicativo de un afiche es convencer principalmente al público acerca de un hecho o beneficio de algo. La noticia. La noticia es un texto que relata un hecho de interés de un ámbito político, social o cultural y está dirigido a un determinado grupo de lectores, cuyo propósito es informar sobre acontecimientos puntuales o de importancia para la sociedad. La noticia siempre tiene una estructura: título, epígrafe, un contenido e imagen. También dentro de los textos no literarios tenemos la receta, donde la receta es una descripción ordenada de un producto donde incluye ingredientes, cantidades y formas de preparación, como ustedes lo pueden apreciar acá. Nos indica toda la preparación para hacer un tutti frutti, y el propósito comunicativo de esta receta es explicar paso a paso cómo se realiza algo. Por último, tenemos la invitación. La invitación es un documento breve por medio del cual se invita formalmente a una persona o varias personas a asistir a un acto o una actividad puntual. Esta invitación igual también está caracterizada por tener una imagen de fondo, un título concreto que sea visible para el lector, y su propósito comunicativo principalmente es invitar, como lo dice la palabra. Vamos a ver unos ejemplos a continuación de los textos literarios. Tenemos el cuento El conejo de felpa. Este cuento nos relata hechos en una mezcla de realidad con historias imaginarias. Tenemos la fábula. Principalmente la fábula se caracterizaba por tener de sus personajes principales animales. Este se llama Amigos en el Bosque, donde la mayoría de sus personajes son animales. Tenemos un ratón, un oso, y la historia es contada a través de ellos mismos. Y finalmente nos entregan una enseñanza, una moraleja, como dato principal. Además, encontramos dentro de los textos no literarios los poemas, o sea, literarios los poemas, donde los poemas están escritos en versos y el autor entrega mediante esta escritura una belleza de contenido, belleza de información para los lectores. También tenemos dentro de los textos literarios las leyendas.
Las leyendas, habitualmente, como lo mencionamos, pasan de generación entre generación, tras generación, y estas leyendas son contadas habitualmente de boca en boca. Y finalmente tenemos, para que ustedes los puedan ver, las historietas, que el propósito comunicativo de una historieta es entretenernos. Vienen mediante viñetas o recuadros. Gráficamente también está diseñada para entretener al público lector. Yo los dejo con la siguiente información o actividad para el hogar. Ustedes en sus casas realicen la descripción de un cuento buscando sus partes, inicio, desarrollo, final, y busquen un cuento de la mejor forma posible de inventarlo o recrearlo. Pregúntenle a sus familias cómo lo pueden hacer y escriben uno en sus casas para ver cómo les podría quedar un cuento. Los invito a hacer esa actividad. ¡Hasta luego!